Llevo 3 días sin dormir, sentado en el porche de una casa, que de repente se siente demasiado grande y, por primera vez en años, increíblemente pacífica. Y necesito soltar esto antes de que mi cabeza explote o termine publicándolo en algún foro de asesoría legal solo para confirmar que no soy sociópata. Si hace un año me hubieran dicho que terminaría desalojando legalmente a mi propio padre y a su prometida, embarazada de la propiedad donde crecí, probablemente habría pensado que me estaban describiendo el guión de una película de terror de bajo presupuesto. Pero aquí estoy, rodeado de cajas que no son mías, con una orden judicial sobre la mesa de la cocina y mi novio, Lian, durmiendo en el sofá después de ayudarme a cambiar todas las cerraduras de la casa. Supongo que lo mejor es empezar desde el principio, porque esta historia es un viaje de ida y vuelta al infierno. Todo comenzó hace unos 9 años, cuando mi mundo se desmoronó por primera vez. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 12 años. Mi padre, a quien llamaremos Mason, quedó absolutamente destrozado. Pero su forma de procesar el dolor fue volverse un maníaco del control. No sabía qué hacer conmigo. Así que después del funeral tuvo sentido que nos mudáramos a la propiedad de mis abuelos maternos, a las afueras de la ciudad. Es una casa de 4 dormitorios, con una cocina enorme que huele a vainilla, y 3 hectáreas de terreno que terminan un bosque estatal. Para Mason, fue la oportunidad perfecta para actuar como el patriarca de un reino que no le pertenecía, incluso de niño. Yo notaba que Mason tenía esta necesidad patológica de que todo se hiciera bajo su sello de aprobación. Llegaba los fines de semana, cuando no estaba trabajando, y de inmediato empezaba a reorganizar el taller de mi abuelo, criticando cómo podaba el césped, decidiendo qué tipo de fertilizante debía usar, todo mientras mi abuelo solo asentía para evitar el drama. Mi único escape tus años fue Liam. Liam ha sido mi mejor amigo desde que teníamos 6 años y construíamos fuertes con ramas caídas en el bosque detrás de la casa. Él era el único que me entendía. Cuando Mason se ponía en plan dictador por cosas estúpidas como el orden de los cubiertos en el cajón, lo que Mason nunca procesó, o que Isa simplemente decidió ignorar por arrogancia, fue el tema de la herencia. Mi madre, hija única, y yo también lo soy. Cuando mi abuela falleció, hace 4 años, y mi abuelo la siguió, hace poco más de uno, se reveló la realidad legal. Sun prefería no ver. Recibí la llamada del abogado de la familia justo una semana después del funeral del abuelo. Estábamos en la cocina, Mason tomando café y actuando como si ya estuviera planeando vender la camioneta del abuelo. La expresión de su cara, cuando el abogado confirmó por altavoz que yo, a mis 21 años, era el heredero universal de la propiedad, la tierra, los ahorros y hasta el último clavo de la casa. Fue algo que nunca olvidaré. No fue orgullo por mi estabilidad financiera. Fue una irritación pura, casi un asco físico, como si mi existencia le hubiera arruinado un plan de jubilación que ya tenía dado por hecho. Liam estaba conmigo ese día, ayudándome a limpiar el ático. Recuerdo que después de que Mason se fuera furioso a su habitación decir una palabra, Liam me tomó de la mano para calmar mi temblor. Fue justo por esa época, alrededor de mi cumpleaños 21, cuando las cosas entre Liam y yo cambiaron. Habíamos pasado por tanto dolor juntos, que la transición de mejores amigos a algo más se sintió como el único movimiento lógico en un tablero de ajedrez caótico. Fue una noche de porche, bebiendo cervezas baratas y mirando las estrellas,
cuando Liam me dijo que no le importaba lo que Mason intentara hacerme ver. Yo no estaba solo. Nos besamos por primera vez bajo la luz tenue de la entrada de mi propia casa. Y desde ese momento supe que tenía a alguien que realmente pelearía a mi lado. Pero decidimos mantenerlo en privado por un tiempo, sabiendo lo volátil de Mason. Mason decidió manejar la noticia de la herencia mediante el gaslighting profesional. Siguió viviendo en la casa sin pagar un centavo de alquiler, actuando como si él fuera el dueño y yo un inquilino molesto que tenía la suerte de que él mantuviera las cosas de funcionamiento. Pero entonces llegó Jessica. Jessica es una maestra de preescolar de 30 años que Mason conoció en un sitio de citas para personas con valores tradicionales. Viene con 2 hijos, Taylor de 8 años y Kyle de 6, y una actitud de superioridad moral que te hace querer arrancarte los oídos. Jessie conduce un SUV blanco impecable. Siempre lleva ropa deportiva, de marca, que probablemente cuesta más que mis libros de texto, y tiene opiniones sobre la dieta orgánica que te lanzará a la cara, aunque solo estés tratando de comer un sándwich de jamón. La primera vez que Mason la trajo, ella no se comportó como una invitada. Empezó a caminar por las habitaciones como si fuera una inspectora de salud. La pillé revisando el interior de la despensa de mi abuela y haciendo muecas de asco. Tu abuela tenía un gusto tan rústico, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es muy auténtico, muy vivido. Mason estaba embelesado. Decía que Jessica tenía visión y que iba a ayudar a que la casa, por fin, pareciera un hogar familiar moderno. Sus hijos eran un reflejo exacto de su pasivo de agresividad. Taylor rompía mis cosas y luego ponía una cara de confusión ensayada. Y Kyle tenía el hábito de entrar en mi habitación para buscar sus juguetes cuando yo no estaba. Liam, que ahora pasaba más tiempo conmigo, veía como Jessica me trataba como a un extraño. En una ocasión, ella me pidió que moviera mi coche a la calle porque el SUV necesitaba sombra para que el cuero no se dañara. Liam me miró y susurró, dile que no. Pero yo, tratando de ser el hijo conciliador, cedí. Ese fue mi primer error. Para el cuarto, Jessica ya había colonizado la casa. Reemplazó las toallas de lino de mi abuela por algodón orgánico beige aburrido y tiró a la basura mi colección de especias porque no eran de comercio justo. Pero el verdadero golpe llegó un martes por la noche. Mason y Jessica me llamaron a la sala para una reunión de consejo. Jessica estaba radiante, sosteniendo la mano de Mason como si acabara de ganar un premio de la paz. Estoy embarazada, anunció. Mason estaba eufórico, actuando como si fuera un adolescente de nuevo. Yo les di las gracias y los felicité, tratando de ser educado. Pero Jessica no había terminado. Hemos estado hablando del futuro, continuó ella, con esa voz de maestra de preescolar que usa para hablar con los niños. Con el bebé camino, vamos a necesitar cambios. Necesitamos una guardería, una oficina para Mason y, francamente, un ambiente que no sea tan congestionado. Mason y yo hemos decidido que es ahorita que busques tu propio camino. La independencia, una parte crucial de volverse hombres. ¿Sabes? Mason asintió con una firmeza que me dio náuseas. Tiene razón. Hijo, ya tienes 21 años. No puedes vivir bajo las faldas de tu padre para siempre. Jessica tiene un apartamento en la ciudad que puede alquilarte con un descuento. Solo $1,200 al mes. Es una oportunidad increíble para ti. Me quedé helado. Me estaban pidiendo que me mudara de mi propia casa, la que heredé de mis abuelos, para convertir mi habitación en la guardería de un bebé
Ni siquiera había nacido, y encima querían pagar alquiler a ellos, en otro lugar. Decidí no decir nada en ese momento. Fui directamente a la habitación de invitados, donde Liam estaba esperándome. Se lo conté todo, esperando que me dijera que estaba exagerando. En lugar de eso, Liam se levantó, cerró la puerta con llave y me miró seriamente. Escúchame bien, mañana vamos a ver a un abogado. No vas a dejar que esta mujer te robe lo único que te queda de tu madre y tus abuelos. Y si Mason quiere jugar a ser el gran proveedor, que lo haga en una casa que él mismo pague. Esa noche dormimos juntos en esa habitación pequeña. Y por primera vez sentí que tenía el respaldo necesario para dejar de ser la alfombra de mi padre. El domingo siguiente, la situación explotó. Volví de la universidad y encontré a Jessica en mi habitación. Estaba metiendo mis libros en cajas de cartón y había descolgado las fotos de mi madre de las paredes. Ayudándote a empezar, dijo con una sonrisa cínica. Mason y yo contratamos mudanzas para el lunes. Pensamos que sería más fácil si no tenías que preocupar por la logística. Exploté. Le grité que saliera de mi habitación. Y Mason apareció de inmediato, llamándome hijo malagradecido y diciendo que mi comportamiento era la razón exacta por la que necesitaba irme. Esta casa es para una familia real, gritó Jessica, no para un niño mimado que no sé cuándo ha dejado de ser bienvenido. Fue en ese momento cuando saqué mi teléfono y empecé a grabar. Les pedí que repitieran que me estaban echando. Mason, con una arrogancia ciega, lo hizo. Sí, te estamos echando. Es hora de que crezcas. Me reí en su cara. Es gracioso que digas eso, Mason, porque acabo de hablar con mi abogado. Esta casa está a mi nombre. Los abuelos me la dejaron a mí. Tú eres, legalmente, un invitado que ha abusado de mi hospitalidad. Así que, si alguien se va a mudar este fin de semana, no voy a ser yo. El silencio que siguió fue así ensordecedor. La cara de Jessica pasó del rojo de la ira a un blanco papel en 3 segundos. Mason trató de balbucear que él había pagado el mantenimiento, que él había invertido en el lugar. ¿Invertiste el dinero del seguro de vida de mamá en una propiedad? Sabías que era mía. Le recordé, eso no te da derechos de propiedad, te da una deuda conmigo. Liam entró en la habitación, ese momento. Se puso a mi lado y simplemente dijo, tienen 30 días para desalojar. Los papeles se les entregarán mañana por la mañana. Jessica trató de cambiar de táctica, recurriendo a las lágrimas. Estoy embarazada. No puedes dejar a un bebé en la calle. Le recordé que tenía un apartamento en la ciudad, que estaba tan ansiosa por alquilarme, así que no estarían en la calle. Mason intentó atacarme emocionalmente, diciendo que mi madre estaría avergonzada de mí. Eso fue lo que rompió el último hilo de lealtad que me quedaba. Mi madre estaría avergonzada de ver cómo intentas robarle a tu propio hijo para impresionar a una mujer que conoces hace 6 meses. Le respondí. El mes siguiente fue una guerra de trincheras. Jessica llamó a la policía 3 veces, alegando perturbación doméstica cada vez que Liam y yo cocinábamos tarde o poníamos música. La policía venía. Veía que yo era el dueño legal, que no había violencia, y se iba disculpándose. Intentó incluso llamar a mi universidad para decir que yo era una amenaza en casa. Pero Liam, que es un genio con la tecnología, grabó una de sus rabietas donde ella admitía que solo quería la casa por el espacio. Presentamos todo eso ante el juez cuando Jessica intentó pedir una orden de protección para evitar el desalojo. El juez no solo desestimó su petición, sino que se rió en su cara cuando ella intentó decir que el desalojo era discriminación por embarazo,
Pero la verdadera bomba nuclear estalló en la quinta semana. Justo cuando faltaban 3 días para que se cumpliera el plazo de desalojo. Mason me llamó a la cocina. Parecía que se había encogido 10 centímetros. Tenía unos papeles sobre la mesa y sus manos temblaban. Jessica se fue. Susurró que me pidió que pusiera la casa a su nombre antes de irnos, para asegurar el futuro del bebé. Cuando le dije, podía porque la casa era tuya. Tuvimos una pelea horrible. Ella confesó que el bebé no es mío. Me quedé helado. Resulta que Jessica había estado viendo a su exmarido, y al darse cuenta de que estaba embarazada, buscó a alguien con una casa grande y estabilidad para que se hiciera cargo de ella. Mason era el blanco perfecto, un hombre en crisis de mediana edad, con una propiedad que ella asumió que le pertenecía. Mason se hizo una prueba de paternidad rápida, y los resultados confirmaron que él no tenía ninguna conexión biológica con el niño. Ella se llevó a sus hijos y desapareció hacia el apartamento de su madre en cuanto supo que Mason ya no le servía. Mason estaba destrozado, llorando en mi cocina, pidiéndome perdón y rogándome que hace porque no tenía a dónde ir, y Jessica se había llevado gran parte de sus ahorros en gastos prenatales que le había dado. Miré a Mason, el hombre que hace un mes estaba empacando las fotos de mi madre muerta para echarme de mi propio hogar, y sentí nada, ni odio, ni lástima, solo un vacío absoluto. No, Mason, le dije, tomaste tu decisión cuando pensaste que tenías el poder. Me llamaste perdedor y me dijiste que no era bienvenido en mi propia casa. El hecho de que te hayan estafado no borra lo que intentaste hacerme. Liam estaba en la puerta, apoyándome en silencio. Mason se mudó al día siguiente a un pequeño estudio cerca del puerto. No lo he vuelto a ver, aunque me deja mensajes de voz cada semana pidiendo una oportunidad para hablar. No los escucho. Ahora, la casa es finalmente un hogar. Liam se mudó conmigo oficialmente hace un mes. Hemos pintado las paredes de colores que no son beige orgánico y volvimos a colgar las fotos de mi madre, mis abuelos, en los lugares de honor. A veces, por la noche, nos sentamos en el porche y Liam me preguntas y me siento mal por Mason. Le respondo que me siento mal por el chico de 12 años que perdió a su madre y que merecía un padre que lo protegiera en lugar de uno que intentara robarle. Liam me besa, me dice que está aquí ahora, y me doy cuenta de que, aunque el camino fue un absoluto desastre de traiciones y drama legal, terminé exactamente donde debía estar. Soy un malo por esa que dado regrese de Linara. Honestamente, después de ver cómo Lealdi trae el café, cocina, gire de día. Mientras planeamos nuestro futuro juntos, la respuesta importa muy poco. He recuperado mi casa. He encontrado el amor. Por primera vez, el aire en esta propiedad se siente limpio.